Amén. Un reino y una verdad, mis hermanos, es el título de esta predicación del día de hoy. Un reino y una verdad. ¿Ok? Está inspirada en Juan capítulo 18, versículos 29 al 38. ¿Vale? Eso es el pasaje que vamos a escudriñar el día de hoy, que nos corresponde de manera expositiva. Recordemos que uno de los tres distintivos de una verdadera iglesia de Cristo son tres, ¿no? Y uno de ellos es la predicación expositiva. Diga conmigo expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Bueno, ya la mayoría de nosotros lo sabemos y es importante en nosotros como iglesia que exista siempre la predicación expositiva. En ese orden de ideas vamos a exponer este pasaje de Juan 18, 29 al 38 y quiero a manera introductoria, mis amados hermanos, contarles que el pasaje que vamos a estudiar hoy tiene en alguna medida relación a un juicio político. Hace 8 días vimos el juicio religioso que le hicieron a Cristo. Hoy vamos a escudriñar la primera parte de un juicio político. Ahora, un juicio delante de las autoridades civiles. Un juicio bien particular que tiene un antecedente en el juicio religioso ante Anás y Caifás, ¿cierto? Además, un juicio que fue manipulado, un juicio de personas religiosas que realmente fueron injustas, fue un juicio injusto delante del Señor, quien nunca pecó, ¿cierto? Pero que fue condenado en el juicio religioso que vimos hace 8 días. De hecho, el profeta Isaías, 600 años antes de Cristo, habló acerca de Jesús, diciendo, como lo ven en pantalla, que Él se dispuso con los impíos su sepultura. Aquí está hablando de Cristo, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca, la palabra clave es nunca, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Estamos viendo y presenciando una profecía acerca de este momento que estamos ya hoy escudriñando en Juan, el momento de Juan 17 y Juan 18, Jesús enfrenta doble juicio siendo completamente inocente, justo y perfecto. ¿Ok? Nunca hizo maldad, nunca pecó, aunque está siendo llevado a las autoridades civiles, él nunca hizo maldad. Es muy importante entender esto, mis hermanos. En realidad este juicio tiene que suceder porque hace parte de la predestinación del Padre a su Hijo. Cristo ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para morir, para ser enjuiciado. Aunque es justo y nunca pecó, hace parte del propósito eterno de Dios. Que Cristo, el Hijo de Dios y el Mesías, enfrente este juicio. Ahora, es importante antes de leer el pasaje comprender algunos detallitos que son interesantes. Lo primero es que se suscita un juicio ante los romanos, ante las autoridades civiles, porque los del Sanedrín, los religiosos, no tenían autoridad para quitarle la vida a nadie. Recordemos que el pueblo judío estaba subyugado por el Imperio Romano, y el Imperio Romano no le permitía a los judíos matar a nadie. Les permitieron tener un templo, les permitieron tener un sumo sacerdote y un sanedrín. Les permitían cobrar impuestos, no por... En realidad el Imperio Romano no lo hacía por bueno, dejémoslos adorar, no, sino por conveniencia económica. Sin embargo, el Imperio Romano conocía muy bien la actitud del sanedrín. Entonces no les permitían asesinar personas. Por eso los sacerdotes del Sanedrín llevan más bien a regañadientes, no como queriendo, porque no se llevaban bien, no se entendían. El Sanedrín, Anás, acababa de ser expulsado, ¿se acuerdan? Ellos no se querían, no se entendían. Y Pilatos, que es el procurador, que vamos a verlo hoy, tampoco los quería mucho. De hecho, hay un antecedente. Yo estuve escudriñando en la historia y hace no muy pocos días a este pasaje de Juan 18 y a este encuentro que tienen
Cristo con Pilatos y el Sanedrín afuera, dicen los historiadores que Pilatos agarró el dinero del templo, el que recaudaban en el templo los judíos, lo tomó para construir un acueducto. Y a los del Sanedrín no les gustó ni cinco y hubo una revuelta semanas antes de este pasaje. Y Pilatos asesinó en esa revuelta a muchos líderes religiosos de la corte del Sanedrín. Entonces el antecedente de este pasaje es un antecedente de tensión. Hay tensión en el ambiente, ¿cierto? Si usted, ya vamos a leer el verso 28, pero antes de leerlo, usted se va a encontrar que el juicio que vamos a ver hoy se suscita de mañana. Y resulta que en el Imperio Romano se solía madrugar mucho. A las 3 de la mañana ya empezaba la jornada laboral. Entonces parece ser, los del Imperio Romano, los romanos trabajaban muy duro. Eso ha cambiado, ¿no? Pero en esa época era así. De 3 a 6 de la mañana ya habían avanzado mucho en el jornal. A las 11 de la mañana los romanos ya estaban casi que libres para dedicarse a otro tipo de actividades. Este juicio parece que se suscita de 3 a 6 de la mañana. ¿Ok? Es un dato importante. ¿Dónde se suscita? En un lugar ya que es pues en realidad la casa del procurador. Los religiosos consideraban inmundos a los gentiles. Mira la mentalidad, no por las escrituras, sino por la Mishnah. Recordemos que la Mishnah es el comentario de los rabinos, ¿ok? Los rabinos escriben una Mishnah, redactan, y ellos consideran que los gentiles, es decir, aquellos que no hacen parte del pueblo de Israel, de una de las 12 tribus, son inmundos. Por eso no entran a la casa de el procurador. Eso lo que hace es que aumenta aún más la tensión. Imagínense el procurador, estos tras del hecho no me ven inmundo, entonces no entran a mi casa. Y a él le toca salir a enfrentar a los del Sanedrín. En ese orden de ideas, este pasaje que vamos a leer a continuación y vamos a exponer, tiene 3 partes, se divide en 3 partes este juicio, o 3 actos. ¿Listo? El primer acto del juicio que va a enfrentar Cristo, este juicio civil, político, vamos a ver la acusación. En el segundo acto vamos a exponer el interrogatorio que tiene que padecer Cristo ante el procurador. Y número 3, vamos a observar la decisión que toma este procurador en el juicio. ¿Amén? ¿Estamos listos, cierto? Vamos a leer entonces ahora sí Juan 18, 29 al 38. Solamente ahí, ¿listo? Esta primera parte del juicio. Versos 29 al 38 dice la palabra del Señor. Dámelo despacio. Dice, entonces... No, perdón, desde el 28. Vamos desde el 28 al 38. Si 10 versículos. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Así se llama el lugar. Era de mañana. Y ellos, refiriéndose al Sanedrín, no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estamos en fiesta de Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación
y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¡Wow! Tremendo. Bien, me pasé 2 versiculitos porque era hasta el 38, pero bueno. Vamos entonces a dar paso al acto número 1, que es la acusación. Lo observamos del verso 29 al 32. Ahí está la acusación, versículos 29 al 32. Comprendamos un poquito quién es Pilatos, qué está pasando ahí, qué está sucediendo. Por un lado está Cristo, quien es Dios hecho hombre, enfrentando a una autoridad civil. Pilatos, procurador romano, fue nombrado por Tiberio, el emperador descrito en ese momento en el Imperio Romano. Los que son estudiosos, los historiadores, hablan acerca de Pilatos como una persona orgullosa, arrogante, cínico y al mismo tiempo débil de carácter. Era vacilante. Era ese tipo de personas que dice sí, al rato ya dijo que no. Ese era Pilato. De corte insensible y de acciones brutales, como la acción que les expuse al comienzo de esta predicación, ¿no? Entonces, como me van a dar más revuelta, mátelos. Así. Era incisivo, radical, asesino. Masacró a miles de judíos. Y ese es el término de la relación que hay en este pasaje. Ahora, vemos a Pilatos fastidiado. O sea, no está contento de recibir a estas personas, a los judíos, a los representantes del Sanedrín que están afuera de su casa. Él sale a preguntarles, básicamente les pregunta cuál es el problema. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué está pasando? ¿De qué acusan a este hombre? ¿Por qué lo traen así? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Ellos le responden: este es un malhechor. Hay que matarlo, hay que asesinarlo. Pero no le ofrecen a Pilato, en realidad, un argumento dentro del orden del derecho romano. No le ofrecen un argumento serio. Como es que hay que matarlo, pero que hay que matarlo, es un argumento pobre. Simplemente ellos quieren matarlo porque sí. Ellos ya habían ejecutado un juicio y lo querían matar. Pues a Pilatos, yo imagino que cogió la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando a estos tipos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Cuál es el problema? Pilatos, fastidiado, les responde, como ya lo leímos: ay, júzguenlo ustedes. Se quiere como deshacer del problema, entre comillas. Pero es importante entender, mis hermanos, que lo que ha sucedido aquí es que ellos previamente ya lo habían juzgado. O sea, Pilato les está pidiendo que hagan algo que ellos ya hicieron. No es que nosotros ya lo juzgamos, queremos es matarlo. Ahora bien, las maquinaciones de los líderes del Sanedrín y el procurador romano, en ese momento, en esa mañana, servían tan solo para que se cumpliese algo que Jesús ya había dicho. Espere si lo encuentro acá. Ah, no lo tengo. Ah, sí, aquí está, Marcos 10. Dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado. Esto es previo, ¿no? Jesús habló de esto que iba a suceder. Él le cuenta a sus discípulos que esto va a pasar. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, ya lo vimos, Caifás y Anás, y
a los escribas y le condenarán a muerte. Fue lo que pasó, tal cual, ¿cierto? Ojo, y le entregarán a los gentiles, en este caso, le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Tal cual el Señor Jesucristo lo anunció de él mismo, tal cual sucedió. Marcos 10 se conecta con el pasaje que vimos al comienzo, Isaías 53, ¿no? La profecía 600 años antes de Cristo. Con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad. Note que la Biblia es perfecta. Ella es perfecta en sí misma. Dios controló providencialmente todos los sucesos de estos dos juicios, del juicio religioso y ahora del juicio político. Él en su providencia controló y permitió que sucediera esto, ¿ok? Aunque ojo, y aquí le pido que se conecte, no se distraiga, porque viene la eterna dicotomía entre la responsabilidad humana y el decreto de Dios. Aunque Dios dispuso que sucediera, ojo, Dios no está manejando marionetas. Ellos desde su responsabilidad están ejecutando el juicio, ¿ok? Sin embargo, Dios es soberano y orquestó absolutamente todo perfectamente para que sucediera. Yo no entiendo eso, no lo puedo entender. Es difícil, es un misterio, mis hermanos. La responsabilidad del hombre y la predestinación son un misterio. Un misterio que ha traído problemas entre los teólogos, pues un misterio. La verdad es que no nos vamos a matar la cabeza. Dios es soberano y lo estamos viendo, dispuso, orquestó que esto sucediera, pero al mismo tiempo no está manipulando marionetas. Los seres humanos actúan desde su libertad natural. ¿Ok? Ahora, ahí está la parte número 1, el acto número 1, que es ¿cuál, mis hermanos? La acusación. ¿De qué lo están acusando? Dice que malhechor. Esa es la acusación. Malhechor y Pilato, venga, pero ¿en serio? O sea, usted viene aquí a armarme en malhechor y qué fue lo... Entonces Pilatos se da cuenta que estos tipos vienen envenenados, alterados, y lo que hace es que no habla más con ellos, sino entra y viene el acto 2, interroga al Señor. Vamos a leerlo. Ese interrogatorio está en el verso 33 al 38. Mire el interrogatorio. Esto es muy, muy profundo. Verso 33, dice la palabra aquí. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, Salvador, ¿no? Y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o porque te lo han dicho de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, ¿cierto? No es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores esperarían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato en el interrogatorio, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices, que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿cierto? Y mire, esto es clave, verso 38, este es el versículo clave del día de hoy. Le dijo Pilato, ¿qué le dijo? ¿Qué es la verdad? Esto es tremendamente profundo. Hay un interrogatorio acá. Pero ojo, los líderes judíos están mintiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo tratan de malhechor cuando el Señor Jesús no hizo absolutamente nada. Quiero que piensen lo siguiente. Estos tipos, los del Sanedrín, los líderes del Sanedrín eran muy, ¿cuál es la palabra? Hay una palabra aquí. Eran muy hábiles para ser manipuladores. Y ellos querían presentarle a Pilato a un Jesús mintiendo. A un Jesús lo describían como alguien empeñado en derrocar al César. Eso era lo que ellos
querían venderle a Pilato, como que este es un subversivo rebelde que se quiere levantar en armas y el imperio está siendo amenazado. Este es como un rey, como un subversivo que militarmente se está armando para declararle la guerra al imperio. Algo así es lo que están pretendiendo los del Sanedrín, sabiendo ellos que no es así, porque Jesús muchas veces les dijo que él no es el Mesías en ese sentido y en esa dirección. Sin embargo, ellos, manipulando la situación, quieren mostrarle al procurador esa falsa cara, ese falso rol que no le compete a Cristo. Sin embargo, Pilatos no podía dejar pasar por alto ese rumor. Por eso Pilatos le pregunta en el verso 33, venga, ¿en realidad usted es rey de los judíos? Lo que le quiere preguntar a Jesús es, ¿usted en realidad se quiere alzar aquí como rey, como Mesías? ¿Usted es el que ellos dicen? ¿El que amenaza el poder romano? ¿El que viene subversivo? Pues, ¿es usted? Cristo le responde con otra pregunta, ¿cierto? Ni caudillo político, ni revoltoso, ni revolucionario popular nacionalista judío. No, él le dice, verso 34, despacito, desmenucémoslo. Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o porque te lo han dicho? En pocas palabras, el Señor le dice, ¿usted me está hablando, usted lo dice por chismes o porque usted lo cree? Eso es lo que le responde Jesús. Usted me está diciendo que yo soy rey, me pregunta si yo soy rey, y su pregunta está basada en chismes o porque usted cree y me ve así. Es lo que le responde el Señor. En ese momento el procurador, mis hermanos, acusa o refuta y dice, ¿acaso es que ando yo con esa turba de judíos? Como quien dice, ¿y es que usted me ve que yo tengo tiempo para andar chismoseando con esos tipos? Yo no ando con ellos, tengo aspecto de parecer de ellos. Ahí Pilatos, mis hermanos, entendió algo importante. Pilatos entendió que el Sanedrín estaba llevando a una persona inocente. Pilatos entendió que Cristo era el justo. Lo que pasa es que entendió que los del Sanedrín le tenían celos. Él se dio cuenta que estaban celosos, que le tenían envidia. Y algo pasa en el verso 35. Pilatos, queriendo ir al fondo de los hechos, él quiere saber. Él entiende que le tienen envidia, entonces él le pregunta, ¿qué fue lo que usted hizo para que le tengan? Verso 35, léalo, ahí dice, Pilato le respondió, soy yo judío, tu nación y los principios. En la parte B del 35. ¿Qué has hecho? ¿Qué es lo que hizo usted para que lo odien tanto? Que le tienen envidia, lo quieren matar, pero pues usted, ¿qué hizo? O sea, dígame qué hizo. Él no puede en alguna manera dimensionar y comprender por qué matarlo. Y querían la cruz, ¿no? Querían nada más y nada menos que la cruz. Y lo que viene aquí es maravilloso. En este interrogatorio, mire lo que pasa acá. Jesús le predica el evangelio. Jesús le predica el evangelio al procurador. Aprovecha y le predica la verdad. Cristo predica al procurador la verdad y lo hace de manera impecable. Verso 36 despacio le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, y le dice, bueno, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿cierto? Y luego le dice en el verso 37b, cuando Pilato le pregunta, o sea que tú eres rey, él le dice, tú dices que yo soy rey, pues para eso nací, ¿cierto? Para eso he nacido y para eso vine a este mundo. ¿Para qué vino al mundo? Para ser rey y para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Cristo le está predicando el evangelio a Pilato. La pregunta, ¿eres rey? La respuesta, sí, soy un rey, pero le aclara, no soy un rey como ellos quieren venderte a ti y como pronto tú puedas que les estés dando el beneficio de la duda. No soy un caudillo, no soy un rey terrenal. Sí soy rey,
pero mi reino no es de este mundo. Como que le da un parte de tranquilidad. O sea, ahí lo deja, bueno, o sea, este no viene a armar revuelta. No hay que neutralizarlo porque él reconoce que es rey. Yo creo que Pilato dirá, pero ¿qué reino estará hablando? No es de este mundo. Entonces Jesús lo entiende y le aclara, ¿no? Y le dice, básicamente le dice, para eso he nacido. Yo he nacido y he venido al mundo para hablar la verdad. Recuerden cuál es la verdad, ¿no? El Evangelio no profundiza más, pero es evidente que Cristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. El único que es posible en verdad como Dios verdadero, valga la redundancia, aquel único camino al Padre, reconciliador con el Padre. Jesús le está predicando a Pilatos el Evangelio. Necesitas reconciliarte con un único Dios verdadero, el Dios de los judíos, del cual yo vengo como representante. A eso vine, nací para eso, para decirte lo que te estoy diciendo, una verdad. En términos hebreos se llama emuná, la verdad. Vamos a hablar una emuná, una verdad. ¿Ok? ¿Cuál verdad? Pues que Jesús es el rey que viene a libertar a los suyos, a los que el Padre le dio, de la esclavitud del pecado. Recordemos en qué fiesta estamos, Juan 18. Pesaj no. Sí, perdón, sí, Pesaj. Sí, Pesaj es Pascua. Estamos en Pascua, ¿cierto? Jesús viene a predicar una verdad. ¿Cuál verdad? Los judíos, escúcheme con atención, celebraban la fiesta, eran demasiado litúrgicos, qué estrés. Ellos no entraban a la casa del procurador, pero tenían, es que para no contaminarse, pero respiraban sangre, asesinato, querían matar a Jesús, querían sangre. ¿Cuál Barrabás? Mátenlo a él, queremos ver sangre, eran sanguinarios, ¿cierto? Otra cosa, la postura religiosa de ellos, como religiosos judíos, era una postura de una Pascua en términos políticos y sociales y aún económicos. Es decir, nuestro Dios nos sacó de la pobreza y la esclavitud de una nación para darnos nuestra casa propia y nuestras propiedades, tierras. Esa era la Pascua que ellos celebraban. Pero Jesús está hablando una verdad. Yo soy la Pascua. Yo soy el paso de la esclavitud, del pecado a la libertad. ¿Ok? Es esa verdad la cual él le predica a Pilatos. A mí me parece esto maravilloso, mis hermanos. Le habla acerca de la verdad. Mire esto. No, todavía no. No está aquí, pero Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie reconciliará con el Padre, nadie podrá venir al Padre si no viene primero a mí, si no es a través de mí. Esa es una verdad. Y aquí hay algo muy importante. Y es la respuesta de Pilato. Versículo 38. A mí, cuando yo la leí, me puso la piel de gallina. Mire lo que le responde Pilatos al evangelio predicado. Verso 38. Le responde o le dice Pilato, ¿y acaso qué es la verdad? Esto no se puede dejar pasar como superficialmente. ¿Qué es la verdad? La respuesta y la reacción de Pilato ante la predicación de Cristo presenta dos posibilidades, mis hermanos. ¿Sabes de qué es la verdad? Presenta dos posibilidades. La primera es la probabilidad o la posibilidad de que en realidad Pilato le esté preguntando honestamente, ¿qué es la verdad? Yo quiero saber para seguirla. ¿Qué es la verdad? Dime tú, ¿qué es la verdad? Yo quiero conocerla en términos divinos. Dime, explícame. Yo quiero saber más. Esa es una probabilidad, ¿cierto? Como que él le está preguntando interesadamente. Quiero encontrar respuesta reveladora. ¿Qué es la verdad? Y la segunda posibilidad, mis hermanos, frente a la pregunta ¿qué es la verdad? Y si usted me pregunta a mí, creemos que esta es la verdadera. Es una pregunta irónica, con tono cuestionador frente a la predicación del Evangelio y el mensaje de Cristo.
Es decir, ¿qué es la verdad? No como tengo un interés en saber qué es lo que me estás diciendo, sino ¿y qué es la verdad? Esa es su verdad. ¿Y sabe por qué yo me quedo con la segunda, mi amado hermano? Hermenéutica, por el versículo que sigue. Si él hubiese estado interesado, le dice a Jesús, siéntese y yo me siento, hermano, y tráiganos café y hábleme la verdad. Y yo me arrepiento aquí. ¿Qué hizo? ¿Qué es la verdad? Y se fue. O sea, no hay un interés en realidad, ¿cierto? El punto aquí, esto es profundo porque, mis hermanos, la reacción de Pilatos demuestra precisamente que no hay interés, sino un desinterés. Piensen quién era Pilatos, por eso al comienzo traté de presentárselo a grosso modo, un déspota. Los romanos de la época, más si tenían autoridad política, no eran pues los más nobles y amables. Era un déspota. Y él mira a Jesús y lo mira de la misma manera que los del Sanedrín miraban a Jesús, con desprecio. Lo mira de arriba abajo como, pero mire usted cómo está vestido, ¿cuál verdad? Estoy especulando, no lo dice, pero es más o menos lo que está sucediendo. Viene amarrado, rey de los judíos, usted dice que es rey de otra nación. Él esperaba, si usted me dice que es rey, yo quiero ver sus caballos, su ejército, sus túnicas. Por eso posteriormente los soldados que estaban ahí presenciando se burlan de Jesús, le ponen una corona, que eso lo vamos a ver después. Es una burla. ¡Ay, don rey! Venga, y lo burlan, ¿no? Lo menosprecian. Está el Señor, Dios hecho hombre, siendo menospreciado por los gentiles y por los religiosos. Ahora, volvamos al 38. Vuélvalo a leer, por favor, porque es importante. Mire el 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Eso se llama relativismo, mis hermanos. Ya casi voy a la parte práctica, pero es muy peligroso el relativismo. Y para poder entender esta pregunta que le hace Pilato, ¿y acaso qué es la verdad? Es importante indagar históricamente en el contexto del mismo. Y es que Pilatos era de formación, de cultura y de cosmovisión de influencia grecorromana. Su identidad religiosa, ¿cierto?, no era de influencia judía. La identidad religiosa y la identidad en pensamiento de Pilatos era greco-romana. Mire, por ejemplo, esta imagen. La traje solo no para ponerme a exponer la profundidad, sino para que comprendamos la mente de Pilato. Estos eran los dioses de los romanos. Esta es la cosmovisión religiosa que de hecho explica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Diana de los Efesos, a Pablo le toca trabajar mucho con la iglesia de Éfeso porque había una adoración es la diosa de la sexualidad, de la fertilidad y de la prosperidad. Habían templos donde hacían bacanales sexuales a Diana y esa era la manera de adorarla, con inmoralidad sexual. Pablo escribe una carta a los Efesios donde les habla y les dice, ustedes la han leído, ¿no? La hemos estudiado. Despójense del viejo hombre, les dice que está viciado. Pues el Pablo se está refiriendo a este tipo de cosmovisión. Vea, hay uno, Baco, el dios de la guerra. Perdón, del vino. ¿Cuál era el dios de la guerra? Marte. Los romanos tenían para su comportamiento impío, tenían una deidad en la cual se respaldaban. Jesús le dice a Pilato, la verdad le predica, yo a ello he venido al mundo, nací para ser rey, vengo enviado de parte del Dios de los judíos. Y él le responde, esa es su verdad, pero ¿cuál verdad? Yo tengo la mía propia. Usted me habla de una verdad, pues yo tengo otra verdad, ¿cierto? Inclusive piensen lo siguiente, mis hermanos, aparte de esto, de lo cual no voy a profundizar hoy porque no compete, los césares se consideraban a sí mismos dioses. Aparte de ello, ellos se veían, pues no Pilatos,
pero ellos, los césares, se veían como dioses. Entonces, para poder comprender esta respuesta y qué es la verdad, debemos entender esto en primera instancia, la cosmovisión religiosa. Ahora, es impresionante cuando usted estudia y le hace exégesis al pasaje, usted se encuentra que esta pregunta, ¿qué es la verdad? Pilatos no es el autor de esa pregunta. 400 años antes, los filósofos presocráticos de la escuela cínica, así se llamaron, no me eche la culpa mía, así se llaman. Tome apuntes y escudriña usted después. Fueron los primeros relativistas. No fue Friedrich Nietzsche, el filósofo que dijo que no hay verdades absolutas sino relativas. No fue Nietzsche. La escuela cínica, 400 años antes, en este contexto de Pilatos y el Imperio Grecorromano, se plantearon la siguiente pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Por qué Pilatos está preguntando esto? Porque Pilatos se entiende que no solamente es de su cosmovisión religiosa, sino desde su formación académica, ya tenía un preconcepto de cuestionar lo que es y no es la verdad. ¿Quiénes son de la escuela cínica? Diógenes, Antístenes, para que le ponga a su hijo. Antístenes, Lorena, anote ahí. Fueron relativistas. Fueron los primeros filósofos, antes de Sócrates, pues, presocráticos. ¿Qué es la verdad? Y empezaron a relativizar. Esa es tu verdad, pero la mía es esta y la tuya es esta. Entonces, cuando Jesús le predica el evangelio, él responde: ¿y acaso qué es la verdad? Está replicando un preconcepto académico de orden filosófico. ¿Listo? Ahora, esto es en realidad una tragedia. La tragedia del rechazo a Dios por parte del hombre caído, que se aferra a sus argumentos humanos para no creer en Cristo, para no seguir a Dios. En este caso, es el argumento relativista. Esa es tu verdad. Y la respeto, el tipo hasta respetuoso, ¿no? Se lavó las manos. Pero, ¿qué es la verdad? Y lo dejó en visto, como dicen los muchachos. Se fue y salió al acto número 3, que ya lo vamos a mirar, ¿no? No creyó el mensaje y las palabras del Hijo de Dios. Notemos algo, mis hermanos. Así como los fariseos no creyeron a la palabra y al mensaje de Jesús por estar aferrados ciega y tercamente, ¿a quién? A la Mishnah, a su propia interpretación de las Escrituras. El historiador, periodista, teólogo y otros miles de cientos o no sé cuántos títulos tiene este hombre, César Vidal, nos dice que una vez entrevistó en España a un judío religioso. Y César Vidal, no recuerdo en cuál de sus libros lo leí, cuenta que después de esa entrevista él entendió que la religión judía está basada no en las Escrituras, sino en la Mishnah y en el Talmud, en los comentarios de los rabinos. Esos comentarios, esa Mishnah, son el argumento religioso para que el Sanedrín no crea en Cristo. Porque tienen la Torá, tienen a Isaías, quien predice la venida del Mesías. Si se ponen a mirar la Escritura, creerían en Cristo. Pero se aferran a argumentos humanos. Ahora, ¿qué le está pasando también a los gentiles con el procurador? Tienen sus propios argumentos, tanto filosóficos como religiosos. ¡Qué gran tragedia! ¡Oh, cuán gran tragedia! Cuando el hombre quiere aferrarse a su postura, es una gran tragedia, porque trae el relativismo. ¿Y qué es la verdad? Nuevamente, ¿qué es la verdad? Verso 38, Pilatos relativizó la palabra de Dios. ¿Usted puede entender esto, mi amado? ¿Quién está hablándole a Pilatos? ¿A quién tiene al frente? No tiene a un caudillo, no tiene a un revolucionario, no tiene a un revoltoso, no tiene a un rey o un político. Tiene a Dios, el creador de todo. Jesús mismo le dice: si a mí, discúlpeme lo que va a decir, si a mí me placiera y se me diera la gana, yo
yo acabaría con todo ya. Bueno, él le dice en realidad, ven, yo mandaría para que vengan y me libren de esto mi ejército. Pero no lo hace porque Dios tiene un plan. Pilato está hablando con Jesús. Jesús le está hablando a Pilato. Pilato tiene al frente la palabra de Dios, al Dios hecho hombre, el Logos, ¿cierto? Encarnado. Y lo que hace Pilato es no creer, sino cuestionar la verdad. ¿Qué es la verdad? Por Dios santo. Ahora viene la parte número 3, que es el acto número 3, que es ¿cuál? La decisión. Para él fue suficiente. Sale, ya con esto terminamos de exponer el pasaje. La decisión está en el verso 38. Leámosla juntos. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, inmediatamente Juan lo escribe así. Si ve que no se quedó un ratico disertando entre qué es o qué no es la verdad, no le interesa. Ay, Jesús, ¿qué es la verdad? Y se fue de una inmediatamente, después de decirlo, verso 38, salió de allí. ¿Y qué pasó? Espere que yo me perdí aquí. Ah, sí, salió otra vez a los judíos y les dijo, ahí está el acto número 3, la decisión. Yo no hallo en él ningún delito. Esa es la decisión. Lo encontró justo como Isaías lo profetizó. Es justo. Este hombre es inocente. Él no ha hecho ningún mal. ¡Wow! Pilato entendió lo suficiente para saber que Jesús no representaba amenazas para el gobierno romano. Dejó en claro como autoridad civil que Jesús era inocente, a pesar de recibir odio, calumnias, falsas acusaciones. Cristo era perfecto, sin falta, inocente. ¿Amén? Muy bien. Pasemos a la aplicación práctica para nosotros como iglesia de este pasaje. ¿Listo? Lo hemos expuesto, ¿cierto? Expositivamente, vale la redundancia, solo exponemos el pasaje, aquí no opina nadie, no dicen, aquí no nos interesa sino la palabra, la hemos expuesto 100% tal cual. Ahora, ¿qué nos enseña el Señor? A modo práctico en este pasaje. Es tremendo. Va en dos direcciones la aplicación personal. Dos direcciones claves para nosotros como iglesia contemporánea. ¿Listo? La primera dirección la encontramos en una frase que no podemos dejar pasar hoy como iglesia aplicándola a nuestras vidas. Mi reino no es de este mundo. Ojo con eso, esto lo dijo Jesús, se lo dijo a Pilato. Mi reino no es de este mundo. ¿De qué forma práctica nos puede ayudar el pasaje hoy en este sentido? Cristo presenta una verdad absoluta. Ojo, escuche, Cristo está presentando una verdad absoluta. ¿Cuál es esa verdad? Que Él es el camino, la verdad de la vida, que Él es rey, ¿cierto? De un reino que no es de este mundo. Es decir, escuche, hay otro reino. Hay otro reino. Es un reino que está vigente hoy, mis hermanos. Aquí viene lo práctico para nosotros porque a veces se nos olvida y queremos vivir el aquí y el ahora y nos enamoramos de un reino terrenal que no. Mi hermano, que Jesús nos está recordando que hay un reino paralelo a este, ¿cierto? A este cosmos, que es el término que usa el Evangelio, mundo. Jesús le está diciendo a Pilato, mi hijo, usted tiene autoridad en su reino, pero hay otro reino. Hay otro reino. Y el Señor hoy nos lo recuerda, mis amados hermanos, cuando te estés metiendo mucho y enamorando mucho en términos terrenales, el Señor te dice, no, espere, tacho, yo no soy rey de este reino. Hay otro reino. Ojo, es un reino que se vive paralelo a este reino de las tinieblas, pero aparte de este paralelo hay un reino, el reino de Cristo, que es real, mis hermanos, es visible. ¿Dónde es visible? ¿Cómo lo vemos? Aquí.
Es visible en su iglesia. Mire a su hermano. Este es el reino de Dios. Aquí estamos visibles en la iglesia universal y en la iglesia local. Está el reino de Dios. Repito esto, en la iglesia universal, ¿cierto? Usted y yo no lo sabemos, pero en la China hoy hay culto, mi amado hermano. En Afganistán y en donde usted quiera, yo le invito a que piense en eso. El reino de Dios está aquí con nosotros ahora, presente en las iglesias locales y en la iglesia universal. Atentos, es un reino con un rey. Cristo, 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 no tú ni yo, Cristo. Es importante entender esto, mis hermanos. Cuando se pierde el sentido de las palabras de Cristo, es que terminamos lanzándonos aquí al ámbito político, nos confundimos o desviamos en la predicación porque se nos olvida el centro del evangelio. Señor, ayúdanos, que crean que esté bien, mire que no caiga. Hay un reino, mis hermanos, un reino alterno, el reino de Cristo, donde Cristo es el rey. Escúcheme esto, un reino que tiene una constitución política, ¿sabía eso? Y no es precisamente alguna de ellas terrenal. La constitución del reino es, la política es el arte de gobernar. El Señor nos gobierna por su palabra. Esta es la constitución del reino. ¿Ok? Ahora, tenemos un rey, tenemos una constitución, mis amados hermanos, que es la sola escritura. Así lo dijeron los hermanos de la Reforma. Tuvieron que hacerlo porque, ¿qué sucedió en el siglo XVI? Precisamente todo lo contrario a lo que está pasando acá. Quisieron presentar el reino de Cristo como si fuese el reino terrenal, el reino de las tinieblas, no tienen ningún tipo de comunión, la luz con las tinieblas. La sola escritura es la base del gobierno de Cristo, nuestro rey. Ahora, mis amados hermanos, por ejemplo, usted mira Lucas 11:20, mírelo acá. Mire esto. Dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ¿quién está hablando? Jesús, Cristo. Entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué significa? Que estamos viviendo un reino ya, aquí y ahora. Y esto es importante aclararlo, sobre todo para los que nos ven y son de corte dispensacionalista, porque el corte teológico dispensacionalista está esperando el reino. El reino ya está aquí, mis hermanos. El reino ya está aquí. Ya estamos en el reino, dice Jesús, entre ustedes. Ha llegado a ustedes. ¿Cómo así que ha llegado a ustedes? Mis hermanos, estamos viviendo el reino de Dios porque llegó el rey de ese reino. ¿Quién es? Cristo. Estamos en el reino, mis amados hermanos. Ahora, el reino de Dios está cerca a ellos y a nosotros porque su rey vino al mundo y está entre nosotros hoy aquí. Esto es tremendo, mi amado hermano, y es muy profundo. No lo deje pasar porque es profundo. Jesús inauguró el reino de Dios. Él no lo consumó, mis hermanos, pero sí lo empezó. ¿Ok? Y cuando ascendió al cielo, fue allí para su coronación. ¿Sabía eso? Jesús está coronado de majestad, con una investidura de rey de reyes y señor de señores. Él es nuestro rey. Así que la realeza de Jesús, amados hermanos, no es algo que permanezca como mirando al futuro, no, es ahora, aquí. Jesús ora al Padre y le dice, el famoso Padre nuestro, ¿no? Venga a nosotros tu reino. Hay un reino, ¿cierto? ¿Qué significa eso de venga a nosotros tu reino? Que estamos, escuche esto, ¿qué significa esa parte del Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. ¿Qué estamos orando cuando le decimos al Señor, venga a nosotros tu reino? Usted le pregunta a los universalistas que la tienen de muletilla y ni siquiera la entienden.
El teólogo Juan Calvino dijo lo siguiente, escuche, Juan Calvino dijo que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Eso significa, venga a nosotros tu reino. Por eso esto es aplicativo. Cuando Juan Calvino dice que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible, está tratando de explicar el sermón del monte. Venga a nosotros tu reino. Eso significa, mis hermanos, que el reino de Dios está presente cuando nosotros como iglesia, mi amado hermano, hacemos visible el reino de Cristo. La pregunta es la siguiente: ¿usted y yo estamos haciendo visible con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestras redes sociales, con nuestro matrimonio, con nuestra soltería, con nuestra economía, y con todas las áreas de nuestra vida, estamos haciendo visible el reino de Dios? Es decir, cuando el mundo lo ve a usted y a mí y nos ve aquí unidos, están experimentando o viendo un pedacito del reino de Dios. La pregunta ¿es así? No la voy a responder, tranquilo. En el corazón cada uno respondemos. Pero es la realidad. Es nuestra tarea. Lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo con una vida santa, mis hermanos. Si hubiera sido yo del tiempo de la Reforma, yo hubiera colocado otra sola. Sola santidad. La santidad es la evidencia del reino, de vivir en el reino, a estar apartados del reino terrenal para vivir un nuevo reino aquí en la tierra. Por eso somos la sal del mundo. La única forma en que el reino de Dios se manifestará, mis amados hermanos, en este mundo, antes de que Cristo venga, es a través de nuestro comportamiento, ¿cierto? Como ciudadanos del cielo y súbditos del Rey, les recomiendo El progreso del peregrino, el libro del pastor bautista reformado Juan Bunyan. ¡Ah, qué novela tan preciosa! El progreso de la tarea, anote tarea, leer El progreso del peregrino. Es chiquita, una novela cortica, mi amado hermano. ¿Cuánto dura un partido de fútbol? En eso se demora leyendo el progreso del peregrino. Eso no. Bueno, si le gusta el fútbol, vea fútbol, tranquilo. Usted está bajo la gracia. Pero lea El progreso del peregrino. Listo. ¿Por qué? Porque es una herramienta linda. El Espíritu Santo, en alguna medida, muy lindo, no voy a decir que inspiró, pero sí motivó a Juan Bunyan a escribir una novela maravillosa que nos deja ver qué significa ser peregrino. Y es que, ¿qué pasa, mis hermanos? A veces nos está sucediendo a la iglesia contemporánea que se nos olvida que somos peregrinos. Y si nos quita el sueño, es que no he podido comprar la casa, es que no he podido ganarme el baloto, es que no he podido pagar la universidad. Ay, hermano, usted es peregrino. No le estoy diciendo que no compre, que no trabaje, que no construya, no se enamore del mundo. Porque tú y yo somos simplemente peregrinos. Vamos de paso. Es que esto es mío. ¿Usted sabe cuántas familias se han hasta quitado la vida entre hermanos? Porque esto es mío. El cristiano, mi amado hermano, es peregrino y es feliz. Por eso usted ve al cristiano. ¿Usted por qué está feliz? Y es que mire la situación como está. Hermano, porque mi reino no es de este mundo, yo lo entiendo. Mi peregrinaje no es de este mundo. Pero es que los jóvenes y la revuelta social y todo, bueno, gloria a Dios, pero mi reino no es de este mundo, le dijo Cristo a Pilatos. Ahora, tremendo, porque yo sé que el Señor nos está hablando. No se me desconecte. Hay algo importante todavía. El reino de Cristo es un reino en donde impera Cristo por su palabra, y escuche esto, está organizado por un gobierno bíblico, ¿cierto? Un gobierno eclesial, ¿cierto? Donde hay pastores, ancianos,
obispos, donde hay ovejas. ¿Vale? Es decir, en el reino de Cristo hay ovejas. Y la oveja es una analogía al corazón del discípulo. Un corazón que se deja pastorear. Ese es el verdadero discípulo peregrino del reino de Cristo. Es un gobierno donde hay ovejas, donde hay pastores, con roles distintos, pero iguales en dignidad y honra a los pastores, a los discípulos, a las ovejas. Es un reino, mis hermanos amados, donde en los hogares se vive el gobierno de Dios. El hombre es la cabeza, la mujer su ayuda. En el reino terrenal no sucede así, porque el reino terrenal, el reino de Pilatos, es inversamente proporcional al reino de Dios. En el reino de Dios, que el hombre sea la cabeza y la mujer su ayuda, es muy claro para nosotros, lo amamos, ¿cierto? Entendemos que no somos distintos en dignidad, pero sí en roles, ¿cierto? Y lo abrazamos y lo seguimos y funciona. Claro, en el reino terrenal les parece una locura. ¡Ay, pero! Y si se levantarán las féminas y las feministas, como que el hombre es que el macho patriarcal, bueno, eso es mejor dicho, Dios mío, eso. Y se excusarán en como Pilatos, ¿no? En filosofías, filósofos, escritos, académicos. Pero nosotros amamos la Escritura. Por ella el Señor nos gobierna. Ahora, en el gobierno de Cristo, mi amado hermano, hay un propósito para sus peregrinos, para los miembros de la iglesia local, de la cual Jesús está hablando acerca de ese reino. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, hay varios, entre ellos la adoración. ¿Sabía eso? Ese es el propósito de nosotros, los que somos miembros del reino de Cristo, la adoración. Ojo, porque lo contrario a adoración es la quejabanza. Porque puede pasar, ¿sabe qué? Cuando usted se esté quejando tanto es porque el reino terrenal le está empezando a pesar. Está empezando a mirar muchas noticias, está empezando a olvidar, mi amado hermano, que usted y yo somos peregrinos. ¿Cómo adorar si cada rato, ay no, pero no tengo plata? Ay no, pero es que, ay no, el televisor, el presidente, el ministro, la ministra de las TIC. Ay, ore. Hay gente que, bueno, y sabemos, ¿no? Alguna vez fui inmaduro también. Somos inmaduros a veces. Y no solo me armó yo un mal ambiente, sino que, armo también en las redes sociales el mal ambiente para que otros se carguen con mi carga. Y todo al final hace parte de un reino al cual nosotros no pertenecemos. Nuestro propósito es la adoración, ¿sabía eso? No la quejabanza. Adorar al Señor. Yo les decía al comienzo, yo a veces trato de hacer ejercicio, me voy en bicicleta a mi trabajo y a veces yo canto himnos. Antes prendía la radio al levantarme y ya no la quiero prender porque uno pone ahí la emisora de las noticias. No, eso, empezar el día eso así. Más bien adoro al Señor. Adorar es nuestro propósito en el reino de Cristo. Hay otro propósito, mi amado hermano, la santificación, ¿cierto? Quienes somos miembros del reino de Cristo, vivimos en santificación. Lo contrario a la santificación es el libertinaje, la mundanalidad carnal. El verdadero creyente vive en santidad. Esto no es tan fácil, mi amado hermano, por eso hay que orar. Porque es que es vivir en santidad en medio de un reino de tinieblas o cosmos. Pero sí se puede. Sí se puede, Él nos ayuda. A la espera de una glorificación, vamos a ser glorificados. Ahora, hay un reino, mi amado hermano, Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Es un reino donde momentáneamente tenemos dos comisiones claras. Escuche esto, propósitos y comisiones, que es distinto. ¿Cuáles son las dos comisiones que dejó Jesús para los peregrinos? Génesis capítulo 1, verso 28, no lo vaya a leer, pero en su casa lo lee, la gran comisión. Perdón, el mandato cultural.
Génesis 1:28, el mandato cultural. ¿Qué es el mandato cultural? ¿Han leído Génesis 1:28? Génesis 1:28. Cerremos la puerta, por favor. Cierra. Gracias. ¿A mí se salió? Bueno, ya golpeará y entrará. Continuemos. Un reino donde momentáneamente tenemos dos comisiones claras. Ojo, porque aquí fallamos muchos hijos de Dios. Ay, yo soy del reino de Dios, entonces no parto. No, espere. Cuando el Padre, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo crean el mundo y crean al hombre, en Génesis capítulo 1, verso 28 le otorgan o lo comisionan para algo importante, que es el mandato cultural. Le dicen, básicamente lo comisionan para sojuzgar la tierra, administrar, trabajar. Trabaje la tierra, sojuzguerla. Póngale nombre a los animales. Eso es una tarea. Ese es el mandato cultural. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que cumplir la misma tarea. Cumplir un mandato cultural en este mundo. Es muy importante que lo entendamos, mis amados hermanos. Aunque somos del reino de Cristo, vivimos en este mundo. Y en este mundo Dios nos llama al mandato cultural. ¿A dónde? Note que el Padre no le dice a Adán que le ponga nombre a los animales y sojuzgue la tierra. ¿Cuál tierra? Esta tierra. Entonces el Señor nos manda, valga la redundancia, al trabajo, al mandato cultural. Tú y yo tenemos un mandato de parte de Dios. El de Adán era ser administrador. El tuyo y el mío, ¿cuál será? Dios nos dota de dones. Y es importante, mis amados hermanos, que obedezcamos como peregrinos mientras estemos aquí, cumplamos el mandato cultural. Trabajar es importante, es un principio de la reforma protestante. Recuperar el mandato cultural. La falsa religión, piénselo solamente en el Sanedrín. Estos tipos no trabajaban. Ser sacerdotes. Vivían del trabajo y de la opresión más bien. Lo mismo estaba sucediendo en el siglo XVI con el universalismo y la institución romana. Un sacerdocio impositivo desde el feudalismo. Todo el mundo trabajando y ellos tributando. Y el trabajo es, el lema era ¿cuál? El trabajo es una maldición, como la canción, ¿no? El Señor nos llama a todo lo contrario, mis hermanos. En este mundo, como peregrinos, estamos llamados al mandato cultural. Y dos, Mateo 28. El Señor nos llama a ser discípulos. Hay que trabajar, hay que producir, ¿cierto? Hay que sojuzgar la tierra y hay que predicar el Evangelio. ¿Qué nos está pasando? A muchos nos puede estar pasando, habría que evaluarlo, que nos enamoramos del mandato cultural y no predicamos. O al revés, está predicando tanto que no trabaja, y Pablo dice, el que no provee para su casa es peor que un gentil. Hay que cumplir los dos roles, o mejor, no roles, los dos propósitos, las dos comisiones. Ok, mi amado hermano, se me acabó el tiempo, se nos terminó el tiempo, pero hay un segundo aspecto importante de aplicación práctica a este pasaje. Este es más corto. Yo le coloqué del relativismo al oscurantismo. Este es el segundo término aplicativo del pasaje. ¿Recuerda lo que le respondió Pilatos a Jesús? ¿Qué es la verdad? Listo. Ojo con el relativismo. Uno, y es claro para nosotros si uno entiende que Pilatos no era un hijo de Dios, no creyó, bueno, no se arrepintió, no fue un discípulo, fue un incrédulo. Es normal, mis amados hermanos, que exista el relativismo dentro de las personas que no son iglesia. Es normal. Es normal cuando usted escucha a las personas
que no son creyentes relativos. ¿Cuál es la verdad? Esa es su verdad, pero es que este autor, pero es que este... Pasa mucho en la academia y pasa mucho en la no academia. Las personas, el hombre natural, el que no ha sido regenerado, tiende a relativizar. Pilatos es representante de los gentiles y los gentiles son todos aquellos que tenemos en alguna medida tienen. Yo no me meto en la colada porque el Señor me llamó de muerte a vida. Pero el gentil tiene la costumbre de relativizar. Pero es que esa iglesia donde usted va, pues sí, pero es que esa es relativa a lo que dice Mauricio, pero es que yo tengo mi propia verdad. Y está pasando mucho. Ahora, ¿el problema cuál es, mi amado hermano? Es entendible que pasa en el mundo, pero se está metiendo el relativismo al interior de la iglesia. Y eso es un problema. Del relativismo al oscurantismo. ¿Qué pasa cuando relativizamos? Relativizar es bueno en muchos campos. Claro que es bueno, pero no en el campo teológico, en el campo de las escrituras. Jesús está presentando una gran verdad doctrinal, ¿cierto? Hay doctrinas que son incuestionables, no se puede, son absolutas. La que presenté al comienzo, Mateo, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida. Cuando yo empiezo a relativizar la palabra, paso inmediatamente al oscurantismo. ¿Cómo aplicamos esto para que no nos pase lo de Pilatos a la vida como creyentes? Mis amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con relativizar preceptos bíblicos. Hay que tener cuidado. En nuestros días se ha vuelto de moda esa frase, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Es delicado, ojo. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Es una frase válida, insisto, y de respeto en ciertos contextos, es verdad, pero no es recomendable ante la verdad de Cristo, ante la doctrina, escuche esto, ante la ética divina, la ley moral. Sin moralizar el sermón, pero no robarás. Y punto. Ahí no hay que relativizar nada. Pero ¿cuál? Esa es tu verdad, Dios. O sea, el Señor le dio 2 tablas al pueblo de Israel, ¿cierto? La ciudad de Dios, la Sión. Una con 4 preceptos hacia Dios. Otra tabla con 6 preceptos hacia el prójimo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y alguno responderá, pues sí, está bonito el precepto, pero ¿qué es la verdad? Y entonces ahí empieza, ¿cuál Dios? Bueno, cuidado, mis hermanos. No cometerás adulterio. Y alguno podría decir, ¿pero qué es adulterio? A Jesús se la puso clara. Pero es que pasó en el Evangelio y Jesús le dijo, ay, lo relativizaron. ¿Qué es adulterio? Hasta con la mente. Ya, Señor, ayúdanos. No hay que relativizar. Y del relativismo pasamos al oscurantismo. El que empieza a relativizar, sin darse cuenta al menos de lo que se dé cuenta, está en un total oscurantismo. ¿Y a qué hora yo perdí mi matrimonio, mi economía, mi relación con Cristo? ¿A qué hora yo estoy así? Algunos han enfermado y algunos han muerto por relativizar. No levantarás falso testimonio. Y punto. ¿Pero qué es falso testimonio? Pero es que eso no es nada, es que, y ahí empezamos, ¿no? Pero es que eso no es mentir, eso es una figura legal. Oh. Del relativismo al oscurantismo. El problema de Pilatos. Jesús, pues bonito tu discurso, pero pues ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Voy a terminar de la siguiente manera, mis amados hermanos. Distintivos de la verdadera iglesia de Cristo.
son doctrinas fundamentales. Hay doctrinas que no son fundamentales, no nos hemos podido poner de acuerdo. Pero hay unas que sí son fundamentales y no se pueden relativizar. Distintivo de la Iglesia histórica de Cristo será la ética divina, la santificación, vivir conforme a la ley moral, la deidad de Cristo. Son distintivos de la Iglesia histórica y no deben ser nunca relativizados a la conveniencia de ningún individuo, mis amados hermanos, o de alguna iglesia local, lo que presentaba el doctor Núñez al comienzo, ¿no? No me gusta de la iglesia esto, entonces monto la mía y relativizo mi propia interpretación de lo que... Eso es peligrosísimo y está sucediendo. Y son las más llenas. Son las más llenas. El mundo relativiza con disfraz teológico. Cuidado con la teología. Hay muchas ramas de la teología. A nosotros nos gusta la teología bíblica. Pero hay otras teologías muy liberalistas, disfrazadas de academia, peligrosas. La iglesia bíblica con mente de reino no relativiza. Es buen ejercicio, mis hermanos, examinar si hay áreas de nuestra vida en donde estamos pecaminosamente relativizando el precepto bíblico. Tal vez el área financiera, en el matrimonio, escuche esto, en los roles de la crianza de nuestros hijos. Eso es importante. Hijos, usted y yo somos hijos, obedezcan a sus padres. Es un precepto bíblico. El hijo dirá, el obediente dirá, amén. Me cuesta, pero amén. El relativista dirá, ¿pero qué es obedecer? En el noviazgo, en la sexualidad, los que son solteros. Señor los ayude a ser santos. ¿Pero qué es una caricia? ¿Pero qué es? No relativicen, seamos radicales. En el lenguaje, ¿pero qué es decir groserías? Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. En el ministerio, en la familia, escudriñemos, examinemos, mis amados hermanos, esta semana, que no tengamos esa tendencia de Pilatos a preguntar y a cuestionar qué es la verdad. No, la verdad es Cristo, el Logos, la palabra encarnada. Y 2, hay un reino, mis amados hermanos, un lugar maravilloso presente aquí, en ustedes y en mí, por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Iglesia Reformada, cantemos las 5 solas.